Ahora sí. Pues buenas tardes. Después de los imprevistos del directo y de la tecnología, pues bueno, ya se ha conseguido cargar la presentación, que es bastante grande y pesada, ¿no? Y había que conectarla a través del ordenador. Bueno, como podéis ver en el título, pues lo que nos ocupa hoy es la presentación de un libro. Se va a encargar Paco Jiménez de presentarlo porque, bueno, pues la verdad que es un hecho sorprendente, la verdad que es un libro bastante curioso, nos ha sorprendido mucho e interesante pues, que haya una novela de un archidonés en los campos de concentración que sobrevive al exterminio, al holocausto y que, bueno, pues a través de los años de los tiempos llega un mexicano, Julio Godínez, que es el autor que nos acompaña hoy, y que llegue pues a Archidona y que, bueno, contacten con Paco y, bueno, pues en el primer momento desde que nos dijo, digo, pues es interesantísimo además siempre y qué mejor sitio que presentar lo que hay aquí. Así que, bueno, pues dejo a Paco Jiménez que sea quien haga la presentación del autor y de, bueno, todas el cómo, el por qué ha llegado aquí, porque, bueno, la verdad que es bastante curioso. Y, bueno, pues dar las gracias pues, a Paco, por supuesto, Julio, pues, encantado, la familia Salazar también, que son familiares directos, descendientes del personaje de esta novela. Y, bueno, pues esperamos la presentación y, bueno, pues que nos cuente acerca de la novela, que seguro que es muy interesante. Y, bueno, pues no me extiendo más. Muchas gracias. Cuando quieras, Paco. Buenas noches. Bueno, ya el duende informático que andaba por ahí no dejando abrir el programa, pues se ha solucionado. Los hombres solo contaban por su número de prisionero. Uno se convertía literalmente en un número. Que estuviera muerto o vivo no importaba, ya que la vida de un número era totalmente irrelevante. Y menos aún importaba lo que había tras aquel número y aquella vida, su destino, su historia o el nombre del prisionero. Esto es una referencia de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, un médico, psiquiatra y filósofo austríaco que sobrevivió al campo de exterminio de Auschwitz. Reitero la buenas noches. Le damos también, o le doy también la bienvenida a Julio Godínez y es un honor y un placer tenerlo aquí entre nosotros y nosotras para que nos presente su obra. ¿Cómo llegamos al día de hoy aquí en el Salón de Actos de Carmen Linares? Bueno, pues Juan Carlos Salazar, hijo de Gregorio Colorín, que todo el mundo conocido, pues nos habla de la novela de Julio y nos habla de su tío. Entonces, en el momento que tenemos ese conocimiento de esta obra, nos pusimos mano a la obra, y se contactó o contactamos con Julio a través de internet. Pero el contacto fue rápidamente videoconferencia, ¿no? Y a partir de ahí Archidona se une con México, México con Archidona, y nos ponemos en marcha para hacer y presentar esta novela. Os confieso que sentí mucha emoción y especial por modo de ilusión el poder tener entre nosotros pues a Julio. Probablemente ya cuando cambiamos impresiones y hablamos, pues desde el primer momento sentí que él estaba encantado también de venir y compartir su experiencia en Archidona. Nuestro invitado, como ya ha comentado el alcalde, es el autor de la novela El mexicano de Buchenwald. No sé si se pronuncia bien correctamente así, pero ahora Julio lo hará. Julio Godínez nació en Ciudad de México en 1980. Actualmente vive entre México y Bélgica. Periodista, investigador, escritor. Sus crónicas, reportajes y entrevistas recogidas en diferentes países y para diferentes medios mexicanos e internacionales, entre los que destaca Milenio, El Universal, Esquirre y Univisión Noticias. Su trabajo periodístico está relacionado con la economía, la migración, los conflictos armados, la política global, atentados, tráfico internacional de personas y armas.
Cuando conoce la existencia de unos mexicanos, Julio, cuando conoce la existencia de unos mexicanos que estuvieron presos en los campos de concentración nazis, primero pensó en escribir una crónica, pero le impactó tanto la experiencia vital y el sufrimiento de las personas que fueron víctimas del Holocausto que dedicó más de 4 años a investigar sobre los personajes de su novela. En su trabajo de investigación en diferentes archivos encontró documentos inéditos y nos dice que tiene que sentir para escribir y recordar lo que sintió al caminar, lo que lo lleva a visitar los lugares y los escenarios de las personas que vivieron en esos campos de concentración. Por eso lo tenemos aquí también hoy en Archidona, porque él tenía mucho interés en conocer Archidona, conocer la calle y el lugar donde nació uno de sus protagonistas, y en este caso pues José Luis Martín Salazar, hermano de Gregorio, el hermano mayor de Gregorio, y nació en Los Hornillos. También descubrió en su investigación que México, para esta gente, para las determinadas personas que estuvieron detenidas en estos campos de concentración, era una oportunidad de supervivencia. Julio sintió en su propio ser lo que significaba la existencia desnuda y trágica de aquellos hombres y mujeres que sufrieron hambre, frío y todo tipo de tortura. Los convirtieron en simple número y la mayoría de ellos fueron ejecutados en la injusticia más grande y terrible que un ser humano puede cometer contra sus semejantes, como fue el exterminio. Su primera novela, como hemos dicho, El mexicano de Buchenwald, está editada en México por la editorial Planeta, se publicó en el año 2021 y la novela está basada en hechos reales. Cuenta la valentía y el sufrimiento de estos dos supervivientes, que ahora ya hablará de los dos personajes del Holocausto. Los personajes, como hemos dicho, por José Luis Salazar, archidonés, y Juan Rodrigo del Fierro, de raíces mexicanas. Dos jóvenes que se hicieron pasar por mexicanos cuando fueron deportados a los campos de concentración. La presentación de la obra de Julio en Archidona es un acontecimiento que podemos considerar histórico. Es una contribución más y muy importante en la recuperación de lo que es la memoria histórica de nuestra ciudad. Cabe destacar que desde los trabajos que se realizaron en Archidona de recuperación de la memoria histórica, nunca hemos encontrado en los diferentes archivos, hemos encontrado referencias de José Luis Salazar. Claro, no podíamos encontrarlas, porque José Luis Salazar, en su ficha que encontró Julio en el campo de concentración, decía que era mexicano, no era archidonés, no era español, por lo tanto, en esos archivos no hemos podido encontrar ninguna referencia de José Luis. Nosotros conocíamos a José Luis, la poca información que nos llegó cuando estábamos trabajando en la recuperación de la memoria histórica, lo conocíamos por Gregorio, que era su hermano mayor, por Juan Carlos, y a partir de ahí, pues Gregorio nos contó que su hermano estuvo luchando, defendiendo la República, que después se tuvo que ir a Francia, que estuvo en la guerrilla luchando contra los nazis, que lo detienen y lo llevan a un campo de concentración, que sobrevive al campo de concentración y después de su liberación se quedó exiliado en Francia. Julio ya tiene otra novela publicada, una segunda novela, que se titula En el corazón de las trincheras. Se trata también de un hecho real, que su trama transcurre durante la Primera Guerra Mundial. Su protagonista, Marcelino Serna, era un mexicano que emigró a Estados Unidos, se enroló en el ejército estadounidense y fue destinado a luchar en Francia. A mí lo único que me queda ya decir es que muchas gracias, Julio, por haber atendido nuestra invitación y por enseñarnos esta página nueva para la historia de Archidona. Muchas gracias. Buenas noches a todos, gracias alcalde, gracias concejal, gracias Paco. Gracias a todos, gracias por la paciencia. Primero, gracias por estar aquí, siempre lo agradezco que nos encontramos y nos encontremos en físico, en persona, cara a cara. Esta novela salió en aquel 2021 difícil para todos, cuando no podemos encontrarnos de frente. Entonces, para mí es un placer, un honor, estoy muy contento de estar aquí en Archidona. Es conmovedor para mí, creo que es la presentación más conmovedora que he tenido. Lo primero que les quiero comentar es que la historia de este archidonés está teniendo éxito en México, está teniendo éxito en Latinoamérica, se está conociendo y afortunadamente es un libro que se ha vendido, lo que quiere decir que la gente tiene interés
en la historia que se está contando aquí. Le comentaba a Paco recién que hay dos intenciones por volverlo película, esperemos que se vuelva película pronto, pero ya hay dos intenciones para hacerlo. Entonces, quería compartir esto porque es importante, es decir, un libro se publica, claro, yo digo que cada libro es un milagro, cada libro que tenemos en librerías, cada libro que tenemos en una biblioteca maravillosa como esta es un milagro, pero que un libro se lea lo es más, ¿no? Entonces, estoy muy afortunado de que ha tenido una buena recepción esto. Gracias por estar aquí, eres la línea directa de tu familia. Quiero comenzar leyéndoles un poco el tono de la novela, porque yo venir a contarles una historia, bueno, pues sí, lo puedo venir a presentar, pero creo que las palabras se presentan y los libros se presentan a sí mismos. Entonces, si me permiten, unas 2 líneas antes de contarles cómo fue el periplo para redactar estas líneas. El corazón de José Luis se agita cuando escucha un susurro que proviene de una esquina al fondo del barracón. Despacio, sosteniendo la respiración, se desplaza en su dirección, como si se tratara del último círculo del infierno de Dante. Mira hechizado a un grupo de viejos e inválidos que aparecen y que parecen haber perdido por completo cualquier signo de lucidez. Unos se arrastran por el piso repleto de mierda, mientras que otros frotan de manera obsesiva sus cuerpos contra las paredes hasta sangrar, tratando de aliviar la picazón causada por las plagas de piojos. El mexicano agudiza el oído para descifrar el batiburillo macabro que parece invocar a Satanás, hasta que, de pronto, una voz rasposa pregunta a sus espaldas: ¿escuchas a la muerte? Perturbado, voltea para hallar un rostro pálido y arrugado, carente de cejas y pestañas, en cuyas cuencas oculares se alojan unas esferas vidriosas del color de la leche que no hacen más que envenenarlo de terror. ¿Escuchas? Cuestiona de nuevo la misma figura, tan cerca que el mexicano puede sentir el calor de su aliento pútrido. Muy pronto, el río carmesí de nuestra propia sangre cubrirá todo este maldito lugar hasta ahogarnos. Escúchame, escucha la muerte, es hermosa, nos acecha, no hay escapatoria, viene por mí, viene por ti. Es un pequeño fragmento de esta novela que muestra lo espeluznante que pudo haber sido la vida en este campo de concentración. Este campo de concentración que visitó esta persona que nació en la misma localidad de ustedes. No sé si nos pueden ayudar un poco con esta luz para que se vea mejor la presentación y sobre todo las imágenes, que es la parte interesante de... al revés, nos pueden apagar estas de aquí. Gracias. Gracias. Bueno, esta fotografía es una fotografía que Florian Salazar me hizo favor de proporcionarme. Florian Salazar es uno de los hijos de José Luis, con quien tuve la oportunidad de encontrarme por allá en 2014 en el puerto de Marsella. El encuentro con Florian fue un encuentro maravilloso porque son de estos golpes de suerte que tienen los reporteros, que tenemos los investigadores, que un día estaba yo buscando a la familia de este personaje y simplemente, ya al tener el nombre de uno de sus hijos, de Florian, me puse a buscar en las páginas blancas. Ustedes recuerdan que antes uno podía buscar un número telefónico, ¿no? Buscaba el nombre de Julio Godínez y aparecían todos los Julio Godínez que vivían en la Ciudad de México, y bueno, uno marcaba a ver cuál era el de este personaje. Pues eso hice yo. Simplemente tomé las páginas blancas en Francia, vi que había un Florian Salazar que vivía en el puerto de Marsella, levanté el teléfono, marqué y efectivamente era tu tío. Ajá. ¿Es usted Florian Salazar Martí, hijo de José Luis Salazar Martí? Sí, ¿quién habla? Julio Godínez, soy un reportero y estoy investigando la vida de tu padre. Esa fue la llamada, una llamada después de 4 meses de estar indagando su paradero. Lo encuentro
y un par de semanas después estábamos conversando en un café en frente del puerto de Marsella de la historia de su padre. Esta fotografía, como muchos de los documentos que yo encontré, me la proporciona él, y es una fotografía que seguramente se tomó en esta ciudad de Archidona. ¿En qué año? No lo sabemos, pero José Luis nace en el año de 1918. Eso lo fui conociendo mucho tiempo después. Y ahora, con el transcurso de esta presentación, quiero irles contando un poco cómo fui hilando poco a poco, porque efectivamente la confección, la investigación de esta novela tarda 4 años en los que yo no sé que voy a hacer una novela. Yo simplemente estaba recuperando información para hacer una crónica, un gran reportaje, hacer mi oficio como reportero, pero me lleva a contarlo de manera de novela. Este documento que quería presentárselos primero, en las presentaciones que hago normalmente lo presento más adelante porque fue también una revelación este documento, pero en realidad es un documento que es bastante interesante en este lugar en particular, porque platicábamos Paco y yo en el transcurso de la tarde cómo es que me doy cuenta que José Luis no es mexicano. Me doy cuenta de que José Luis no es mexicano porque él mismo presenta, si ustedes ven este documento, no está en español, no está en castellano, es un documento que está en francés. Él lo presenta como una prueba de que él nace en Archidona muy adelantado el siglo XX, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, después de que él sale del campo de concentración, mucho más adelante de que sus hijos son mayores, porque él necesita una parte de la pensión ya que es una persona mayor. Entonces él comienza todo un proceso para cobrar esas pensiones que el gobierno alemán estuvo obligado a pagar a las personas que habían sobrevivido a los campos de concentración, a las víctimas básicamente. Entonces este documento yo lo encuentro en francés, pero es un documento que él manda a traducir oficialmente del castellano al francés y lo presenta en Francia como parte de ese proceso verbal al que él entró. Entonces aquí podemos ver claramente que es, como dice ahí el título, ¿no?, que es una traducción del español y hace referencia a los archivos parroquiales, a los archivos de bautismo de esta ciudad, ¿no? Entonces aquí es un documento fundamental porque realmente es el documento oficial que marca que nuestro mexicano pues en realidad no era mexicano, ¿no? Y este otro documento que también quería mostrárselos es el censo de 1920, cuando tus abuelos todavía vivían aquí, ¿no? Y ahí aparece Águeda, que es su madre, y también aparece José Luis, que es su padre, ¿no? José Luis Salazar, y él aparece en este año de 1920 efectivamente como un muchachito, un pequeño de 2 años. Estos archivos los tiene el archivo de Caen, Francia, pero efectivamente seguramente aquí ustedes me corregirán, Paco, si existen esos censos aquí en los archivos del ayuntamiento. Entonces seguramente para mí hubiera sido más sencillo haber encontrado primero Archidona, haber venido con Paco o cualquiera de los profesionales que trabajan aquí, darnos una zambullida, darnos un clavado en estos archivos y encontrar que efectivamente José Luis había nacido en esta zona de Andalucía. Pero la historiografía es caprichosa, es complicada y nos lleva por caminos totalmente intrincados. Este artículo, que es ahí donde empieza todo mi periplo, este artículo es el de una revista que se llama Procesos, una revista política conocida, famosa de México, una revista a nivel nacional, y es el trabajo que publica una colega periodista que trabajaba en Berlín. Ella era corresponsal en ese momento en Berlín, y se publica en enero de 2013, como ustedes pueden ver. Esta es la primera vez que se publica en un medio de comunicación de México la presencia oficial, de alguna manera, de mexicanos en campos de concentración. Pero ¿de dónde viene esa descripción oficial o la fuente oficial de esta publicación? Resulta que se publican, en el año de 2013, se publican unos archivos que se llaman Bad Arlorsen, que son los archivos que contienen todas las personas que fueron deportadas
las fueron acumulando, las fueron juntando en estos archivos abiertos, públicos, para que las familias conocieran el destino de las personas que fueron llevadas de Francia a Alemania o a Polonia. Entonces, porque no estaban agrupadas en ningún documento, no estaban enlistadas en ningún lugar. Muchas familias sabían que habían sido deportados, pero no a dónde, cuándo, desde qué punto. Y estos archivos lo que hacen es que simplemente recuperan los archivos de liberación de los campos y de los campos de tratamiento y de procesamiento y los acumulan en este archivo. Es un archivo vigente que se sigue alimentando después de pues más de 10 años, 12 años de estar trabajando con este archivo. Continúan ingresando nombres, documentos, perfiles de personas que fueron deportadas. En ese documento, uno de los perfiles que llamaba más la atención era el perfil de esta persona que se hacía llamar Joseph Salazar, que es uno de los alias que utiliza José Luis Salazar al momento de vivir en Francia. De ahí, de ese hilo, digamos que es el hilo de donde tiro yo para comenzar a buscar la información sobre él. Entro a los archivos de Bader-Lorsen, que son estos archivos de la fuente que se ve aquí abajo, y encuentro esta tarjeta, que es la tarjeta de liberación de José Luis Salazar Martí del campo de concentración de Buchenwald. Como ustedes pueden ver, allá arriba, él se hacía llamar Joseph Louis Salazar, ¿no? Se afrancesó el nombre de alguna manera. ¿Con qué intención? Con la intención de sobrevivir. Todo lo que parece que José Luis hace en el transcurso de su vida tiene un solo objetivo: sobrevivir. Y esto es muy interesante y más adelante lo voy a recuperar. Esto claro que es una dificultad también para un investigador, porque yo en ese momento no sabía que al momento de buscar biografías uno tiene que ir haciendo descomposiciones, en este caso, de un nombre, ¿no? Porque efectivamente en México tampoco usamos el nombre de Joseph. Es rarísimo encontrar un Joseph. No digo que sea imposible, pero es raro encontrar un Joseph. Yo con ese nombre lo envié, esta tarjeta, lo envié a algunas fuentes que yo tengo en México, militares, y algunas fuentes que tengo también de registro civil. No aparecía nadie con este nombre. Sobre todo pensando en que él dijo que él vivía, su dirección física era en El Paso, México, y él da una dirección que es el 125 del Boulevard Independencia. Pues resulta que El Paso, México no existe en México, no existe el Boulevard Independencia, no hay ningún número 120, ¿sí? Pero todo esto que yo les estoy contando, ¿en qué? ¿1 minuto? ¿2 minutos? Todo eso tardaba yo meses en encontrar datos, ¿sí? En investigar si en El Paso, a México, él no había nacido antes de que Estados Unidos se adjudicara la ciudad del Paso, Texas, o si no había familia allá, o si él por alguna confusión había puesto esa dirección y efectivamente vivió en El Paso, Texas. Afortunadamente yo por el otro libro tenía un contacto en El Paso y le digo, por favor, investiga si existe esta dirección. No existe, simplemente no existía esa dirección. Entonces, todas estas inconexiones que son como a mí me gusta llamarlas, que no me gusta llamar mentira, no me gusta utilizar esto porque, insisto, recordemos que todo lo que hacen estas personas es para sobrevivir. Entonces, todas estas inconexiones comenzaron a llamar mi atención. ¿Qué sucedía? ¿Por qué esta persona utilizaba esta identidad para llamarse así en un campo de concentración? ¿Qué había sucedido antes? Bueno, resulta que entre el tiempo que yo estoy trabajando como corresponsal en Bruselas, comienzo yo a tener diferentes viajes, recorridos financiados por mí mismo, y comienzo a ir a ciertos lugares como este, que es el campo de Compiègne, así se llama. Compiègne está ubicado muy cerca de París, está a unos 30 kilómetros de París, al norte de París. Y en este lugar, fue un campo de distribución desde aquí. Digamos que primero los concentraban en este campo de concentración desde todo Francia, y desde aquí los enviaban a diferentes campos de concentración. Era un campo de acumulación, no quiero utilizar concentración, pero eso era, y de ahí eran trasladados, ¿no? Entonces, este lugar es sumamente interesante porque dentro
de la museografía que han hecho en Francia, si un día lo pueden visitar, es muy interesante. Van a encontrar ustedes esta pared de cristal, estos cristales, y en esos cristales los investigadores han hecho un trabajo maravilloso, que es escribir el nombre de todas las personas que pasaron por este lugar. Por este lugar, efectivamente, pues uno puede estar busque, afortunadamente está en orden alfabético, y ahí está grabado el nombre de José Luis Salazar, ¿no? Entonces, también fue un descubrimiento interesante, porque yo no sabía que incluso su nombre ya estaba ahí registrado. Este es un vagón, así se llama el lugar, Compiègne. Si algún día tienen oportunidad de visitar París, es muy fácil darse una vuelta por ahí. Y este es una réplica de uno de los vagones desde donde fueron deportados. Es una réplica que hace el lugar in situ para que uno pueda entender cómo fue el traslado de prisioneros, ¿no? Bueno, después de estar tratando de buscar información en Francia, porque me di cuenta que ahí es donde estaba la información contenida, los archivos de Francia, los archivos nacionales de Francia, yo hago una consulta completa con diferentes alias. Una vez que, digamos que despliego los nombres y los posibles nombres que puede tener este personaje, yo se los envío así, hago una petición a los archivos nacionales de Francia con esos 4 nombres, y ellos me devuelven una carpeta grandísima, entre las que se encuentran esta carpeta que está en un archivo que se llama Caen en Francia. A mí me lo devuelven, este archivo todo escaneado, perfectamente acomodado. Llega a casa, a la casa en Bélgica donde yo vivía, una carpeta grande, profunda. La abro y contenía todo lo que había y lo que existía en Francia respecto a este personaje, con todos los alias que yo había solicitado. Y ahí, pues, evidentemente se abre una caja de Pandora gigante, porque esta simplemente es el archivo como deportado político. Pero el archivo de José Luis Salazar contiene incluso información de algunas ocasiones que él estuvo metido en problemas en París, ya tirado el año de 1955-1956, cuando tuvo algún problema de alguna riña en las calles de París y fue detenido. Un archivo que yo no pude entrar y que no era ya necesario entrar porque no tenía que ver con el libro, pero había cantidad de información en París. Esta es una imagen de ese archivo, ¿no?, que lo fui a ver de manera física. Después de que me lo entregaron, lo fui a ver de manera física. Este es el proceso verbal del que les hablé, que este es justamente de donde sale la mayor cantidad de información para este libro. Es decir, José Luis Salazar, en algún momento, decía yo, de su vida, estoy tratando de buscar la fecha porque ahora ya no la tengo tan presente, pero en algún momento de su vida, en 1950, miren ustedes, acá arriba está el sello y dice 11, si no me equivoco, de junio de 1950. Fue en 1950 cuando él comienza este proceso, y lo que él hace es toda una narración de los hechos de cómo fue su vida. Pero miren ustedes esto que es muy interesante. Todavía en esa narración él menciona que nace en México. O sea, todavía en 1950 él utilizaba esa identidad de mexicano, habiendo nacido en Guadalajara, México. Sostiene esta verdad hasta un punto que lo lleva, y ahí sí no sé con qué intención. Aquí es justo donde yo quería mostrarles que aquí es donde aparecen los nombres de sus hijos, ¿no? Aquí justo aparecen los nombres de sus hijos, que son tus primos, ¿no?, de los 4, y aquí es donde yo digo, bueno, estas personas, por las fechas de nacimiento que tienen, efectivamente deben de estar vivas, alguna de ellas. Y es cuando yo busco, pues, al que me parece un poco más lógico, que es Floriano, ¿no? Pero es gracias a este documento que a mí prende ahí una luz para que yo pueda buscar a Floriano. Antes de pasar a contarles sobre el campo de concentración de Buchenwald, déjenme decirles que para mí hoy fue un momento muy revelador, porque tuvimos la oportunidad de caminar junto a Paco, junto a Juan Carlos, esta ciudad de Archidona, y tratar de entender cuál era la realidad
el momento cuando José Luis se suma a las huestes de los republicanos y sale de esta ciudad para unirse a lo que fue la Guerra Civil Española. Un anhelo mío de venir a esta ciudad era tratar de entender qué lo había motivado para salir de aquí, qué hizo que este muchacho se sumara a una guerra que de momento podría parecer geográficamente en este punto de Andalucía lejano, ¿no? Pero que en realidad, ahora lo entiendo, Paco, en poblaciones como esta realmente es donde nace y donde se gesta la idea de la Guerra Civil Española, el espíritu de esas personas que luchaban, el espíritu de esas personas que en algún punto, sobre todo los que estuvieron aquí, no pudieron llegar a la frontera con Francia cuando intentan escapar de la persecución y tienen que salir por Alicante, que es lo que sucede con José Luis, y tienen que abordar este último barco al exilio que los lleva al norte de África, a Orán, donde él estuvo también preso en un campo de concentración. Entonces, pienso yo, estas personas que no fueron una ni dos, fueron cientos de personas que sobreviven primero a la Guerra Civil Española, posteriormente sobreviven a campos de concentración en el norte de África, en Francia, como ustedes saben, y posteriormente sobreviven como parte de las brigadas internacionales en Francia, y José Luis Salazar tiene otro que sobrevive a los campos de exterminio de la Alemania nazi. Entonces, si no es suficiente razón para contar una historia, o si no había suficientes razones para mí para contar esta historia, para mí simplemente la visita que hicimos hoy simplemente me confirma que efectivamente esta historia tenía que ser contada, ¿no? El transitar estas calles que hoy tienen ustedes una ciudad maravillosa, es una ciudad linda, es una ciudad limpia, es una ciudad ordenada, vuela la imaginación y uno puede entender las carencias que se tenían en ese momento, las necesidades que tenían en ese momento, que llevaron a estas personas a intentar tener un futuro mejor. Entonces, sirva este pequeño paréntesis para decirles que a mí me ha quedado muy claro, ha sido clarificante lo que fue aquel momento y por qué la gente que sale de este pueblo es gente que realmente tiene ese espíritu de lucha y que tiene un espíritu inquebrantable, y de verdad ustedes son privilegiados de vivir en una ciudad así, con antepasados de este calibre, porque seguramente varios de ustedes los tienen. Entonces, continúo. El campo de concentración de Buchenwald, seguramente algunos de ustedes que les gusta la historia y que habrán escuchado de estos campos de concentración, como Bader-Lorsen, a lo mejor algunos de ustedes, Bader-Lorsen, recuerdan el otro, Mauthausen, hablamos de Mauthausen esta mañana también, donde hubo una cantidad importante de españoles también. En Buchenwald llevan una cantidad de españoles que ronda por ahí de las 4.000 personas que estuvieron, 4.000 españoles que estuvieron aquí internados. ¿Cuáles son las características que tiene este campo que lo hace fascinante para una novela de este calibre? Este campo, a diferencia de otros como Auschwitz, donde era una fábrica de muerte, aquí tiene varios elementos interesantes. Uno de ellos es que este campo de concentración sirvió de modelo para otras instalaciones como Auschwitz. Tiene una fábrica de armas, desde aquí salían ciertos fusiles para el ejército alemán. Desde este campo de concentración, ahí se fabricaban, había una fábrica de armas. También había ciertos elementos que les encantaban a los generales de esta instalación, como un zoológico, había osos en esta instalación. También existió un casino increíble donde se hacían unas bacanales, donde se dedicaban a hacer unas bacanales tremendas. Yo cuento una escena en este libro, y existieron personajes increíbles, pero con ese adjetivo, increíbles, como Ilse Kocht. Si ustedes, cuando ustedes lean esta novela, van a ver el perfil que tiene esta mujer, que en el momento que está ocurriendo esta novela, y eso sí yo recurro a la ficción, en el tiempo que pasa José Luis, ella ya no estaba en el campo de concentración. Yo, por cuestiones de ficción, la retomo y la hago, digamos que una de las antagonistas de este campo. ¿Por qué es interesante esta mujer?
Porque esta mujer tenía una fascinación por las pieles tatuadas. En ese momento ustedes saben que las personas no era tan fácil que se hicieran algún grabado en piel. Entonces cuando llegaban al campo de concentración personas con tatuajes, ella ya tenían instrucciones los celadores que tenían que avisarle a ella. ¿Por qué? Porque esta mujer los desollaba. Y con esa piel tatuada, esta mujer hacía artículos, lámparas, bolsos, carteras, extendía las pieles, las guardaba, las observaba simplemente por fascinación. De uno de los comandantes del campo, uno de los principales comandantes, bueno, el que desarrolla este campo, y ella escapa de Weimar, se va justo para que no la atrapen antes de terminar la guerra. Ella es capturada al terminar la guerra, pero no, en los juicios de Nuremberg no la pueden juzgar, porque no hay forma de comprobar que ella había ordenado todas estas perturbaciones, ¿no?, dentro del campo de concentración. Entonces es un personaje sumamente interesante, y por eso les digo, yo no creo que otro campo de concentración tenga las particularidades que tuvo esta instalación, y es muy interesante de visitar. Es una instalación que está en el centro de la Alemania, está sobre una colina, ya lo leerán en la novela. Es muy interesante porque está sobre una colina y la ciudad de Weimar está abajo. Weimar es la cuna de la cultura aria, es un centro neurálgico del nacionalsocialismo, de la forma de pensar que llevó a todos estos horrores, y es sumamente interesante por la cultura que ahí se desarrolla. Estas son simplemente unas imágenes de cuando estuve allá, algunas de las archivistas que me ayudaron en la investigación. Quería mostrarles esta instalación, más bien esta maqueta, porque si ustedes visitan Buchenwald, que así se pronuncia, por cierto, preguntas que cómo se pronuncia, Buchenwald. Esta es la colina de Buchenwald. Aquí se ve claramente, en la maqueta hacen la reconstrucción de cómo estaba este campo. Hoy en día pues ya no existen las barracas, solamente quedan como, digamos que las placas, ¿no?, las planchas, el piso de donde se encontró las barracas de madera, pero sí quedan todavía los hornos. Allá se ve la chimenea al fondo, de este lado se ve parte del zoológico, que es la Torre Blanca que está ahí, pero todavía es interesante de visitarlo, sobre todo por esta entrada, que en la reja, debajo del reloj, esto sí todavía se conserva esta entrada, debajo del reloj queda esa inscripción que dice Jedem das Seine, ¿no?, a cada cual lo suyo, que era una especie de advertencia a las personas que entraban a este lugar, que se tenían que ganar el permanecer ahí vivas. Entonces se entraba por esta puerta, y pues salir era pues realmente una incógnita. Más adelante, también en esta novela, recupero una parte en la que José Luis sí participa, que es en el grupo de personas que liberaron el campo de concentración de Buchenwald. Este artículo, si ustedes hacen favor de leer la novela, van a encontrar que hay una reconstrucción de dos artículos básicamente. Uno de ellos es este radio que ellos construyen, porque no reconstruyen, construyen dentro de las barracas para poder escuchar, no comunicarse. Ellos nunca tuvieron comunicación al exterior, ellos lo que tienen es, escuchan lo que está pasando fuera del campo de concentración, y pueden enterarse a través de comunicaciones que hacía la Cruz Roja de cómo estaba la situación de la guerra en el exterior. Y a través de estos aparatos que logra la gente los archivistas del campo, logran recuperar y reconstruir en algunos casos, pueden escuchar estas conversaciones, que no comunicarse. Los otros dos artículos que pueden construir son dos fusiles que son con los que liberan el campo de concentración. Esos fusiles también lo intento reconstruir en la novela. Los van acumulando como si fuera un rompecabezas, pieza a pieza, los van acumulando y lo van sacando de la fábrica. En momentos ciertas piezas que son clave, las van sacando en la boca, las van sacando en la ropa, o las van sacando metidas en el ano.
así. Entonces, logran reconstruir estas armas con las que van a liberar el campo, pero no tienen municiones. Tienen armas, pero no tienen municiones. Entonces, se las idean, José Luis y su grupo, se las idean para lograr tener, aunque sea un poco de municiones, para poder amedrentar a los guardias que todavía quedan al momento de la liberación del campo. Este es un documento que me gusta mucho exponer, y es un documento que me gusta mucho enseñar. No existe más, no hay forma. Hubo un incendio en Buchenwald, hubo un incendio al final de la liberación del campo. Se incendian algunos documentos, pero antes de que se incendien sí se tomaron fotografías a muchos de esos archivos. Uno de esos archivos que se tomó es a la tarjeta de registro de tu tío. Es un documento bien interesante porque digamos que es el único documento que tiene, en un triángulo invertido, tiene una M, ¿no?, que representa esto. Ustedes saben que a los españoles les ponían la S, no ponían la E, ponían la S de Spaniard. Y parece que entonces a los mexicanos le ponían una M de mexicano, pero es rarísimo encontrar esto. No hay, al menos no conozco yo otro documento que al menos en imagen haya quedado registrado. Esta es una fotografía, se tomó una fotografía, evidentemente no es un escáner ni es una toma digital, es una fotografía análoga que después se digitalizó y está en los archivos del museo. Esta pieza es una pieza que tiene la familia Salazar Martín. Florian me dijo que la tiene él o lo tenía alguno de sus hermanos, que supone que es el uniforme que utilizó él dentro del campo de concentración. Tiene su número, como ustedes ven, acá en la tarjeta de internamiento tiene el 40-113 y acá también tiene el 40-113. ¿Por qué yo creo que esto también es una inconexión? Porque resulta que cuando liberan el campo de concentración de Buchenwald hay dos grupos de prisioneros. Uno es el que acepta ir a una marcha que le llaman la Marcha de la Muerte, que termina en una población que se llama Gare de Lehen, y el otro grupo es el grupo al que pertenece José Luis Salazar Martín. Ese grupo decide quedarse y liberar el campo. El primer grupo decide irse antes siguiendo a los guardias nazis. Ellos les dicen, nos vamos a ir a otra instalación. No les dicen que los americanos ya están a punto de llegar, simplemente los sacan para irse con ellos. Entonces hay un grupo que dice, yo sí me voy con estos, y hay otro grupo que dice, no, nosotros nos vamos a rebelar y nos vamos a quedar aquí para liberarlo. Entran los dos grupos, tienen incluso disputas entre ellos, y lo que sucede es que aparentemente, porque esta es una deducción que les voy a decir porque yo la hago como investigador, porque en esa Marcha de la Muerte en Gare de Lehen llegan a esta población, los oficiales nazis meten al grupo en un granero y a ese granero le prenden fuego. Hay más de 100 personas que quedan muertas en este granero, quemadas, los queman vivos ahí dentro. Muchos de los uniformes sobreviven intactos, ¿no? La tela queda intacta. Uno de esos uniformes es el de José Luis Salazar Martín, el 40-113. En los registros de quienes mueren en esa Marcha de la Muerte, cuando a mí me llegan los documentos de Francia, efectivamente viene el nombre de él como que había muerto en la Marcha de la Muerte. ¿Qué sucedió? Visito yo Gare de Lehen y hay un cementerio junto al granero donde los quemaron. Hay una cruz que tiene el nombre de tu tío, tiene su nombre y tiene su número. ¿Por qué tu tío aparece vivo en el campo de concentración? Lo que hizo tu tío fue quitarse su uniforme, entregárselo a alguien, y ese alguien se fue con su identidad en esa Marcha de la Muerte. Ese alguien muere en esa Marcha de la Muerte, en ese incendio, y lo dan como tu tío. Tu tío sobrevive. Una cosa brutal.
Este hombre es su tío. Este es Florian Salazar Martín. Este hombre es el gran culpable de que yo entendiera toda esta historia. Y me dice, después de que yo le conté parte de esto que les estoy contando a ustedes, yo le pregunté de frente en ese café de Marsella, le dije: bueno, Florian, pero tú sabías que tu padre mentía al decir que era mexicano. Y él me dijo, mirándome a los ojos, me dijo: sí, efectivamente, yo sé que mi papá no era mexicano. Pero tú, ¿qué hubieras hecho para sobrevivir? Eso es esta novela. Esta novela es esa pregunta constante: ¿qué estamos dispuestos a hacer para sobrevivir? ¿Qué ha hecho el ser humano y qué es capaz de hacer para sobrevivir día tras día? Y a veces lo vemos en un ambiente como el que están ustedes, de seguridad, de armonía, de paz, y a veces lo vemos en un sentido como estamos en México, en algunos puntos del país, que tenemos violencia y que tenemos incertidumbre y que no sabemos si salimos a trabajar y vamos a volver, ¿sí? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer aquí, en México, o en cualquier lugar del mundo, hoy mismo, donde hay un conflicto armado? Un muchacho de su misma edad que sale de su pueblo y que tiene que, porque no hay otra opción de trabajo, porque no hay otra opción para desarrollarse, tienen que sumarse al crimen organizado, a una banda, tienen que sumarse a un ejército, porque no hay otra forma. No es una decisión personal. Y eso desafortunadamente continúa sucediendo. Y la pregunta es válida. Y para mí, antes de reunirme con Florian, era: bueno, este tipo es un mentiroso, y era un mentiroso profesional, y mintió 1, 2, 3 veces. Claro, pero por una razón. Y el libro puede parecer totalmente anecdótico, que es una persona que dice: soy venezolano, ¿sí? Soy panameño. Pudo haber dicho cualquier cosa, ¿sí? Dijo mexicano, pero ya da igual total. Lo importante, y donde este libro se vuelve un libro universal y que nos pone, y que yo intento hacer esa reflexión, es en pensar esto: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago yo? ¿Sí? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para sobrevivir? Esa fue la conversación que tuvimos Florian y yo en Marsella, y después me enseñó también este uniforme que trae él en sus manos, que también es una inconexión, porque él dijo en algún momento que también había formado parte del Ejército de México, y me llevó este uniforme con el que él intentaba probar que había sido parte del Ejército mexicano, cosa que tampoco fue. Pero él se lo ponía orgulloso y se lo puso en algún momento para esta fotografía, que es la misma chaqueta, nada más que con unas otras condecoraciones que consiguió en el mercado de pulgas o en algún bazar, y se las colgó, ¿sí? Y en este momento pues no lo tenía, ¿no? Pero bueno, nuestro personaje todos se lo justificamos, porque efectivamente la reflexión que nos hace, y por eso se tenía que convertir esto en una novela, porque la novela es la única herramienta que nos invita a reflexionar a este nivel de profundidad, y es donde yo entendí que lo que quería yo hacer era ser novelista, porque el periodismo es eso, es blanco, negro, lo hizo o no lo hizo, es culpable o inocente. Punto. No hay matices, no hay formas, no hay forma de dilucidar si yo también lo hubiera hecho o no, ¿sí? No hay forma de invitarlos a ustedes a que digan: ¿lo hubieran hecho? No, en el periodismo simplemente, ¡pum! Bien, mal, sí o no, ¿sí? En la novela no, la novela le ayuda a esta historia, la historia le ayuda a la novela en este caso, y es bellísimo esto. Por último, para ya ir entrando a la última parte, este es el mexicano de Buchenwald, Juan Rodrigo del Fierro. Juan Rodrigo del Fierro, aunque no lo parezca, este hombre rubio es mexicano por padre. Entonces, la historia de él aparece después de investigar la historia de José Luis Salazar, porque efectivamente sí existió un mexicano en el campo de concentración de Buchenwald. Y con esto quisiera yo cerrar, aunque nos quedan un par ahí de diapositivas, quería yo cerrar leyéndoles una de las últimas partes del libro, que dice: la sirena antiaérea suena con fuerza por todo el campo,
Como ha ocurrido en los últimos 3 días, los internos descienden a las salas de la planta baja sin abandonar sus barracones. Pister se fue del campo, informa un agitado Bonner al ingresar a toda velocidad por la puerta del ala B frente a las lánguidas figuras que aguardan noticias del exterior. Con él huyeron Reimer y Hoven. Los hombres se miran unos a otros nerviosos, pero listos para lo que venga. Los estadounidenses comenzaron su avance. No deben de estar lejos. Es momento de prepararnos. La victoria y nuestra liberación dependen por completo de nosotros, camaradas, exclama el francés. Todos los que participan de manera activa en el asalto, reúnanse rápido con sus compañeros de grupo. Como una descarga eléctrica, un escalofrío recorre las piernas de José Luis y asciende por su espina dorsal. Sabe que, como nunca, su vida está en peligro. En medio de su efervescencia, aparta del grupo a Feliciano por un instante. Se le nota nervioso. Creo que es el momento de confesarte algo importante, camarada. Debe ser antes de que el asalto comience. ¿Qué cosa? Primero prométeme que si sobrevivo a esta locura, buscarás a Celso y luego a mi familia, a mi verdadera familia, a quien le contarás lo que ha sido de mi vida en este infame lugar. ¿De qué hablas? Solo prométemelo, por favor. Debes narrarle a detalle lo que me ha ocurrido. Insiste mirando a su compañero directamente, a sus ojos bicolor. Está bien, lo haré. José Luis se recompone y aclara la garganta, y antes de hablar, dice: no soy mexicano. ¿Cómo dices? Cuestiona Feliciano perplejo. Que no soy mexicano, soy andaluz, de un pueblo llamado Archivón en Málaga. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Ahí les paso. Bueno, hay algunas otras diapositivas por ahí. Muchas gracias a todos por venir, de verdad. Espero le puedan dar una oportunidad a esta novela, la puedan recomendar. Ha sido un placer venir acá, de verdad, ha sido muy emotivo. Gracias, Juan Carlos, gracias. Está hecho. Nada, enhorabuena por todo lo que nos has regalado y gracias por contarnos, porque ahora nos adentremos en el primer de Narcisones, de cómo sufrió, cómo, lo que tú has dicho, el espíritu de supervivencia al fin y al cabo es algo innato al ser humano y es algo que en momentos de ansiedad o de una situación tan trágica, pues, todos sacaríamos, digamos, cualquier lado para intentar sobrevivir. Así que enhorabuena, porque es verdad que la presentación ha sido un espectáculo y queríamos, pues, bueno, de parte, ya no es del ayuntamiento, sino del pueblo de Archidona, ¿no? del protagonista, de uno de los protagonistas, pues en primer lugar, de una investigación a otra. Esta es una revista de investigación que tenemos aquí en Archidona desde hace 20 años y bueno, queremos que la tuviese para que viese pues, todo lo que aquí también pues, desde hace muchos años se investiga y se trabaja en ello. Y bueno, como algo también más simbólico, nuestra plaza Chavala, ¿no? Nuestro símbolo de Archidona, pues queríamos que la llamases contigo pues como recuerdo y como algo de que bueno, eres parte de nosotros y te consideramos ya Archidona. Gracias. Desde el primer momento que lo escribimos por el Facebook, pasamos automáticamente a videollamada y cuando nos vimos, me decían de Archidona México, México de Archidona, y yo sentía que su corazón estaba deseando de venir. Sí. Allá afuera traje unos ejemplares, si quieren adquirirlos, los voy a estar firmando acá, creo que es más cómodo que los compren allá y los firmen acá.
Y luego le ¿qué dices? También.